Tenemos por aquí un generador de señales de la marca Rigol, el modelo DG821. Lo he puesto en marcha a través de este botón de encendido y como podéis ver la barrita esta, que la línea que ya está cargando, y ahora en unos segundos veremos el menú que nos aparece al inicio de este generador de señales. Este modelo en concreto viene activado con un canal. Como podemos ver, este canal de aquí, canal 1, salida 1, también tiene contador de frecuencia, pero a través de la página web de Rigol, de la marca oficial Rigol, podemos comprar una licencia para activar el canal número 2. Por lo tanto, tendríamos un generador de dos canales, de dos salidas. Este generador de señales de 25 MHz, tal y como indica aquí, incluye una pantalla táctil. Esta pantalla táctil se puede manejar bien a través de, bueno, pulsando con los dedos, podemos ir seleccionando uno u otro, pero también podemos hacerlo a través de esta perilla de aquí. Como podéis ver, si voy girando, pues va cambiando de color según la selección que vaya haciendo. También podemos utilizarlo a través de estos botones de aquí, pero le voy a explicar un poco las funciones, esta que aparece por aquí. El tema, por ejemplo, tenemos por aquí, si queremos acceder al menú de inicio, donde están todas las señales, pulsamos menú y ya nos aparece aquí las distintas señales que nos va a generar este aparato. Por ejemplo, aquí tenemos señales en continua, tenemos señales sinusoidal, señal cuadrada, de rampla, señales de pulso, tenemos aquí señal de ruido, un dual tone, tenemos señales de armónico, de C, y podemos ir cambiando, como podemos ver por aquí, modulación, sweep, burst o avanzadas. Aquí, por ejemplo, si vamos cambiando lo que es de señales, vamos girando la perilla y podemos seleccionar pues las que nosotros queramos. Aquí, por ejemplo, tiene este tipo de señal que si lo seleccionamos ya nos aparecen otro menú con otro tipo de señales. Aquí, por ejemplo, tenemos las comunes, tenemos la de ingeniería, la de médico, tenemos la de auto y podemos desplazar, como podemos ver por aquí con el dedo, hacia arriba o hacia abajo, porque tenemos aquí también las de matemáticas. Por ejemplo, si seleccionamos el tema de médico, ya nos aparece por aquí todos estos tipos de señales. Por ejemplo, esta de aquí. Aquí nos indicaría la señal que nos va a salir por la salida 1 o la salida 2. Si le damos otra vez a menú, volvemos otra vez a inicio para seleccionar la señal que nosotros queramos generar. Para activar la salida número 1 o número 2, pulsamos Out 1 y tendríamos, por ejemplo, si aquí colocáramos un osciloscopio, pues nos estaría dando esta señal con estos parámetros que tenemos por aquí. Si nos vamos hacia atrás, por ejemplo, continua, y vamos a seleccionar otro tipo de señal, por ejemplo, AM, vamos a ver, vamos a seleccionar otro tipo. Aquí tenemos una sinusoidal, que esta es la más conocida, la más común. Aquí tenemos periodo, amplitud, offset o fase. Pero aquí aparece una señal, un dibujo, como podéis ver, aquí, aquí y aquí. ¿Qué quiere decir esto? Aquí lo tenemos en periodo, pero si lo pulsamos, por ejemplo, ya no aparece directamente la frecuencia. Aquí sería igual la amplitud, si pulsamos nos daría ya la alta o la baja y la fase. Si queremos cambiar de frecuencia, podemos hacerlo, por ejemplo, pulsando donde están los números y ya nos aparece otro menú. Aquí nos aparece, por ejemplo, que estamos hablando de kilohercios, pero podemos cambiar la escala. Ahora mismo tendríamos una salida de 1 kilohercio. Si queremos, por ejemplo, 2 kilohercios, le daríamos aquí, vale, ya tendríamos los 2 kilohercios, por ejemplo. Bueno, aquí creo que me he pasado un poco. Aquí tendríamos 25 megahercios. Lo voy a cambiar porque ahí me he equivocado. Aquí tenemos megahercios, pero he pulsado y ya no aparece megahercios, kilohercios. Ahora tendría 25 kilohercios. Puedo pasarlo directamente a 25 hercios, 25 milihercios,
y microhercios. Vamos a dejarlo en kilohercios. Con esta parte de aquí, pulsando en esta parte, lo que hacemos es cambiar de escala. Aquí podemos, por ejemplo, cambiar a la frecuencia que nosotros queramos que salga este tipo de frecuencia. También podemos hacerlo si nos vamos, por ejemplo, pulsando aquí, nos iríamos hacia atrás, tenemos seleccionado frecuencia, pulsamos y ya podemos cambiar. Como podéis ver, nos dice 25 MHz sería el máximo. ¿Por qué? Porque este generador nos está generando, como mucho, nos podría generar 25 MHz. Aquí también lo tenemos en megahercios. Si lo pasamos, pulsamos y nos venimos a kilohercios, pues ya podríamos cambiar. Nos vamos otra vez hacia atrás y ya tenemos aquí, no le he dado antes, nos vamos a kilohercios y OK. Ya tenemos 25 kilohercios. Aquí tenemos la fase alta, baja, podemos cambiar lo que es la amplitud, el offset, nos podemos venir hacia atrás y una vez que tengamos los parámetros que nosotros queramos, por ejemplo, de esta frecuencia, pues si queremos bloquearlo para que no nos varíe la frecuencia o accidentalmente toquemos algún botón, le damos a Look, bloqueado, y ya nos aparece aquí un candado. Ahora mismo, aunque yo toque alguna tecla, como aparece por aquí, no podremos modificar la señal que ya teníamos por aquí establecida para la salida número 1. Como podéis ver que está aquí iluminada en color verde. Si le doy a Look, pues desbloqueamos y ya podríamos cambiar otra vez de frecuencia. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta parte, utilidades. Aquí nos aparece el idioma, Power On, en fin, una serie de parámetros que podemos cambiar. Le damos a menú y nos vamos hacia atrás. Este de aquí, alinear, esto sería, por ejemplo, si utilizamos las dos salidas y queremos alinear las dos salidas antes de hacer un cambio de fase, por ejemplo, pues le daríamos a alinear y las dos salidas estarían alineadas. Si nos vamos a este de aquí, al Store, sería el almacenamiento, donde podemos guardar nuestros datos. Si queremos un poco de ayuda también sobre el menú, las funciones, nos vamos a este de aquí, a Help, y aquí tendríamos varios menús. Si nos vamos al tema de guía, pues nos va indicando el tema de desplazamiento de pantalla. Podemos darle otra vez aquí, por ejemplo, en ayuda y nos va explicando, aparece en inglés, pues algunas funciones, cómo podemos manejar todas estas funciones que aparecen por aquí. Le damos a menú y aquí nos aparece, por ejemplo, una flechita. Aquí lo podéis ver. Esto quiere decir de que podemos desplazar la pantalla hacia un lado y aquí nos aparece otra, como está por aquí, que podemos desplazarla hacia otro lado. Aquí aparece otro menú, por ejemplo en este nos aparece también igual que aquí lo que es las utilidades, nos vamos a menú y hacia atrás. Aquí podemos seleccionar otro tipo de señales, por ejemplo modulación, podemos hacerlo directamente pulsando, como he dicho anteriormente, este generador de señales tiene una pantalla táctil, podemos seleccionar Sweep, otro tipo de señal, lineal, aquí tenemos otro tipo de señal, aquí tenemos señales avanzadas, la PRBS, tenemos la RS232, tenemos muchas señales. Aquí, por ejemplo, desplazamos y nos vamos otra vez hacia atrás. Aquí, igualmente, si queremos cambiar estos parámetros, podemos darle directamente a la numeración y a través de este teclado podemos hacer los cambios que nosotros queramos. Aquí, igualmente, podemos cambiar la escala. Voltios, milivoltios, voltios RMS o milivoltios RMS. Yo lo dejo en voltios pico a pico y tenemos 5. Si queremos colocar 10, pulsamos 10, le damos a OK y ya nos está indicando 10 voltios pico a pico. Todo esto podemos hacerlo directamente desde la pantalla pulsando. Para mí es más cómodo desde aquí que, por ejemplo, utilizar el teclado. Podemos hacerlo también, como podéis ver, si voy girando, va cambiando de color, como podéis ver.
podemos seleccionar aquí y ya tenemos aquí, podemos ir seleccionando 20, que es el máximo que nos da. Podemos cambiar aquí, por ejemplo, 12, 13, 14. Con estas flechas podemos ir cambiando. Nos vamos a menú para volver otra vez a pantalla de inicio y seleccionar otro tipo de señales. Tenemos también por aquí, por ejemplo, este dibujo, que es el tema de lo que es impresora, pero como no tengo, pues no me aparece el menú. Me voy aquí otra vez a menú para seleccionar otro tipo de señal, por ejemplo, señales avanzadas, como he dicho anteriormente, la de bus. Podemos ir directamente a través de la pantalla pulsando de forma táctil para ir cambiando todos los parámetros. Aquí también tenemos otras funciones, como podéis ver, y aquí nos aparecería otro tipo de menú, por ejemplo, este de aquí, donde podemos combinar una señal. Si lo cambiamos, podríamos combinar un tipo de señal, por ejemplo, con otro tipo de forma de frecuencia, pero esto sería a través de este menú que aparece por aquí. Aquí, como podéis ver, podemos desplazar para tener otros parámetros, para poder seleccionar otro tipo de parámetros. Aquí tenemos otro botón, el preset, como podéis ver, pues para guardar otro tipo de parámetros que ya queramos utilizar, aquellos que utilicemos pues más a menudo o los que más uso le demos de señales. Nos vamos para volver hacia atrás otra vez, nos vamos a menú y volvemos a tener las señales para escoger la que nosotros queramos. Continua, como he dicho antes, modulación, sweep, y todo podemos hacerlo directamente a través de la pantalla. O también podemos hacerlo seleccionando la perilla, girando izquierda o derecha, o bien pulsando para seleccionar. Y también nos podemos ayudar de estas teclas que están aquí, izquierda o derecha. Aquí tenemos el contador de frecuencia que podemos darle. Aquí nos está diciendo que se está inicializando y nos contaría la frecuencia que le estamos introduciendo. Hay que decir también que, por ejemplo, este aparato, este generador de señales, simplemente es para generar una señal y no alimentar cualquier otro tipo de aparato. Podemos hacer pruebas con muchas señales, pero no es un generador, una fuente, por decirlo, de alimentación. Simplemente genera la señal, como podéis ver, a unos voltajes, a unas características que tener en cuenta. Bueno, pues este es el Rigor 800, el DG821, que podéis encontrar directamente en la página web, lo podéis comprar en la página oficial de Rigor o en el enlace que yo dejo en la descripción de este vídeo. Espero que les sea de ayuda, de que les haya explicado un poco a grosso modo de cómo funciona. Tiene un funcionamiento muy sencillito, pero es un generador de señales muy completo y de muy buena calidad. Yo lo recomiendo, y de hecho el que yo tengo en mi taller, en mi laboratorio de electrónica, y vais a ver en más vídeos, por ejemplo, el tema de activar el canal número 2. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.